El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 45. Capítulo número 45. Como un largo y tremebundo trueno de verano, anunciador de los ciclones que ennegrecen el cielo y derriban ciudades, sonó la bárbara noticia en todo el ámbito del Caribe, levantando clamores y encendiendo teas. Promulgada era la ley del 30 Floreal del año 10, por la cual se restablecía la esclavitud en las colonias francesas de América, quedando sin efecto el decreto de 16 pluvioso del año 2. Hubo un inmenso regocijo de propietarios, hacendados, terratenientes, prestamente enterados de lo que les interesaba, tan prestamente que los mensajes habían volado por sobre los barcos, al saberse, además, que se regresaría al sistema colonial anterior a 1789, con lo cual se acababa de una vez con las lucubraciones humanitarias de la cochina revolución. En la Guadalupe, en la Dominica, en la María Galante, la noticia fue dada con salvas e iluminaciones, en tanto que millares de ciudadanos libres, eran conducidos nuevamente a sus antiguos barracones bajo una tempestad de palos y trallazos. Los grandes blancos de antaño se echaron a los campos, seguidos de jaurías, en busca de sus antiguos siervos devueltos a los caporales con cadenas al cuello. Tal fue el miedo de una posible confusión ante esa casa desaforada que muchos manumisos de la época monárquica, poseedores de comercios y pequeñas tierras, reunieron sus pertenencias con el ánimo de irse a París. Pero a tiempo les atajó el intento un nuevo decreto del 5 Messidor que prohibía la entrada en Francia de todo individuo de color. Bonaparte estimaba que ya sobraban negros en la metrópoli, temiendo que su gran número comunicara a la sangre europea el matiz que se había extendido en España desde la invasión de los moros. Victor Hughes recibió la noticia una mañana en el despacho de la Casa de Gobierno en compañía de Siegel. «Gran cimarronada vamos a tener», dijo el agente de negocios. «No les dejaremos tiempo», replicó Víctor, y al punto mandó recados urgentes a los dueños de haciendas cercanas y jefes de milicias para una reunión secreta que tendría lugar al día siguiente. Se trataba de actuar primero, publicándose la ley de Floreal, después de que la esclavitud de hecho quedara restablecida. Trazado el plan de acción en medio de una alegría que estuvo a punto de desbordarse en excesos inmediatos, se esperó la hora del crepúsculo. Las puertas de la ciudad fueron cerradas, las fincas próximas ocupadas por la tropa, y al estampido de un cañonazo disparado a las 8 de la noche, todos los negros que habían sido liberados por obra del decreto del 16 pluvioso se vieron rodeados por amos y soldados, que los condujeron presos a una pequeña llanura situada a orillas del Majuri. A medianoche se hacinaban allí varios centenares de negros temblorosos, atónitos, incapaces de explicarse el objeto de aquella concentración forzosa. Quien trataba de desprenderse de la masa humana sudorosa y amedrentada, era empujado a patadas y culatazos. Al fin apareció Victor Hughes, parándose en un barril, a la luz de hachones, para ser visto por todos. Desenrolló lentamente el papel en que aparecía transcrito el texto de la ley.
dándole lectura con tono solemne y pausado. Pronto, traducidas en jerga por quienes mejor las habían escuchado, las palabras corrieron de boca en boca, hasta los confines del campo. Se hizo saber luego a los presentes que quienes se negaran a someterse a su antigua servidumbre serían castigados con la más extremada severidad. Al día siguiente, sus propietarios vendrían a posesionarse nuevamente de ello, conduciéndolos a sus respectivas fincas, haciendas y habitaciones. Los que no fuesen reclamados serían puestos en venta pública. Un vasto llanto, convulsivo, exasperado, lloro colectivo, semejante a un vasto ulular de bestias acosadas. Partió de la negrada, en tanto que las autoridades se retiraban, escoltadas por una ensordecedora batería de redoblantes. Pero ya en todas partes unas sombras se hundían en la noche, buscando el amparo de la maleza y de las selvas. Quienes no habían caído en la primera redada se iban al monte. Robaban piraguas y botes para remontar los ríos, casi desnudos, sin armas, resueltos a regresar a la vida de sus ancestros, donde los blancos no pudiesen alcanzarlos. A su paso, por las haciendas distantes, daban la noticia a los suyos, y eran 10, 20 hombres más los que abandonaban sus tareas. Desertaban los plantíos de índigo y de giroflé para engrosar los grupos cimarrones, y eran 100, 200 seguidos de sus mujeres cargadas de niños, quienes se internaban en junglas y arcabucos en busca del lugar donde podrían fundar palenques. En su fuga, arrojaban semillas de barbasco en los arroyos y riachuelos para que los peces envenenados infectaran las aguas con las miasmas de su putrefacción. Más allá de aquel torrente, de aquella montaña vestida de cascadas, empezaría el África nuevamente. Se regresaría a los idiomas olvidados, a los ritos de circuncisión, a la adoración de los dioses primeros, anteriores a los dioses recientes del cristianismo. Cerrábase la maleza sobre hombres que remontaban el curso de la historia para alcanzar los tiempos en que la creación fuese regida por la Venus fecunda, de grandes ubres y ancho vientre, adorada en cavernas profundas donde la mano balbuceara en trazos su primera figuración de los quehaceres de la casa y de las fiestas dadas a los astros. En Cayena, en Sinamari, en Curú, en las riberas de Oyapec y del Maroní, se vivía en el horror. Los negros insometidos o levantiscos eran azotados hasta morir, descuartizados, decapitados, sometidos a torturas atroces. Muchos fueron colgados por las costillas en los ganchos de los mataderos públicos. Una vasta caza al hombre se había desatado en todas partes para regocijo de los buenos tiradores, en medio del incendio de chozas y pajonales, donde tantas cruces quedaban, marcando las tumbas dejadas por la deportación. Se dibujaban ahora sobreponientes enrojecidos por las llamas que de las casas habían pasado a los campos, las formas siniestras de las orcas o, lo que era peor aún, de los árboles frondosos, de cuyas ramas pendían racimos de cadáveres con los hombros cubiertos de buitres. Cayena, una vez más, cumplía su destino de tierra abominable. Sofía, enterada un viernes de lo perpetrado
el martes anterior, recibió la noticia con horror. Todo lo que había esperado hallar aquí, en este avanzado reducto de las ideas nuevas, se traducía en decepciones intolerables. Había soñado con hacerse útil entre hombres arrojados, justos y duros, olvidados de los dioses porque ya no necesitaban de alianzas para saberse capaces de regir el mundo que les pertenecía. Había creído asomarse a un trabajo de titanes, sin miedo a la sangre que en los grandes empeños podía ser derramada, y solo asistía al restablecimiento gradual de cuanto parecía abolido, de cuánto le habían enseñado los libros máximos de la época que debía ser abolido. Después de la reconstrucción de los tiempos, volvíase al encierro de los encadenados, y quienes tenían el poder de impedirlo en un continente donde aún podía salvarse lo que del otro lado del océano se perdía, nada hacían por ser consecuentes con sus propios destinos. El hombre que había vencido a Inglaterra en la Guadalupe, el mandatario que no había retrocedido ante el peligro de desencadenar una guerra entre Francia y los Estados Unidos, se detenía ante el abyecto decreto del 30 Floreal. Había mostrado una energía tenaz, casi sobrehumana, para abolir la esclavitud 8 años antes, y ahora mostraba la misma energía en restablecerla. Asombrábase la mujer ante las distintas enterezas de un hombre capaz de hacer el bien o el mal con la misma frialdad de ánimo. Podía ser Hormuz como podía ser Arimán, reinar sobre las tinieblas como reinar sobre la luz. Según se orientaran los tiempos, podía volverse de pronto la contrapartida de sí mismo. Tal parece que yo fuese el autor del decreto, decía Víctor al escuchar por vez primera en boca de ella una andanada de duros reproches, recordando a la vez con algún remordimiento a cuestas cuánto debía su encumbramiento a la noble ley del pluvioso del año segundo. Más bien, parece que todos ustedes hubiesen renunciado a proseguir la revolución, decía Sofía. En una época pretendían traerla a estas tierras de América. ¿Acaso estaba influido aún por las ideas de Brissot, que quería llevar la revolución a todas partes? Pero si él, con los medios de que disponía, no pudo convencer siquiera a los españoles, no seré yo quien pretenda llevar la revolución a Lima o a la Nueva Granada. Ya lo dijo uno que ahora tiene el derecho de hablar por todos, y señalaba un retrato de Bonaparte, que había venido a colocarse recientemente sobre su despacho. Hemos terminado la novela de la Revolución. Nos toca ahora empezar su historia y considerar tan solo lo que resulta real y posible en la aplicación de sus principios. Es muy triste empezar esa historia con el restablecimiento de la esclavitud, dijo Sofía. Lo siento, pero yo soy un político, y si restablecer la esclavitud es una necesidad política, debo inclinarme ante esa necesidad. Seguía la disputa con un regreso a las mismas ideas, irritaciones, impaciencias, despechos de la mujer ante claudicaciones que rebajaban estaturas, cuando el domingo apareció Sieger, interrumpiendo un envenenado coloquio. Increíble, pero cierto.
gritó desde la puerta, con arrabalero tono de vendedor de casetas, y se quitaba un viejo gabán de invierno, pelliza muy sudada, con cuello de pieles comido por la polilla, que usaba en días de lluvia. Y llovía, en efecto, a ráfagas descendidas desde las altas tierras, acaso de las lejanías ignotas de donde descendían los grandes ríos, allá donde había monolitos rocosos perdidos entre nubes a los que jamás hubiese ascendido el hombre. Increíble, pero cierto, Repitió, cerrando un enorme paraguas verde que parecía hecho con hojas de lechuga. Bishop Arens está comprando esclavos. Ya es amo de Catón. Tranché, Montang, Hipólito, Nicolás, José, Lindoro, a más de 3 hembras destinadas a las faenas domésticas. Vamos progresando, señores, vamos progresando. Claro está que para todo se tienen razones cuando se ha sido presidente de la convención. Harto me he dado cuenta. E imitaba el engolado acento del personaje. Que los negros, nacidos con muchos vicios, carecen a la vez de razón y de sentimiento, sin entender más normas que las que se imponen con el miedo. Y se reía el suizo al creer que había remedado con gracia el modo de hablar del terrible de otros días. Dejemos eso, dijo Víctor de mal talante, reclamando unos planos que Sieger traía en una cartera de piel de cerdo. Y pronto, acaso en seguimiento de esos mismos planos, empezaron los grandes trabajos. Centenares de negros traídos a la hacienda, hostigados por la tralla, se dieron a arar, cavar, revolver, ahuecar, rellenar las tierras robadas a la selva en dilatadas extensiones. En los siempre retrocedidos linderos del humus caían troncos centenarios, copas tan habitadas por pájaros, monos, insectos y reptiles como los árboles simbólicos de la alquimia. Humeaban los gigantes derribados, ardidos por fuegos que les llegaban a las entrañas, sin acabar de calar las cortezas. Iban los bueyes de los hormigueantes campos del aserradero, recién instalado, arrastrando largos cuerpos de madera, aún repletos de sabias, de zumos, de retoños crecidos sobre sus heridas. Rodando raíces enormes, abrazadas a la tierra, que se desmembraban bajo el hacha, arrojando brazos que aún querían prenderse de algo. Se asistía a una confusión de llamas, de embates, de salomas, de imprecaciones en torno a los trenes de alar, cuyos caballos, al cabo del harto esfuerzo necesitado por el descendimiento de un quebracho, salían de la baraúnda, sudorosos, alisados por la espuma, con las colleras ladeadas y los hollares pegados a los camellones que sus cascos embestían. Y cuando hubo madera suficiente, se alzaron los andamiajes sobre palos desbastados a machete. Sumáronse pasarelas y terrazas, anunciando construcciones que no acababan de definirse. Nacía una mañana aquella extraña galería circular, aún tenida en el esqueleto, que esbozaba una rotonda futura. Ascendía la torre destinada a un menester desconocido, apenas definida por un contorno de vigas entrecruzadas. Allá, metidos entre los nenúfares del río, trabajaban los negros en emprender las bases de un embarcadero, aullando de dolor cuando los clavaba el estoque de una raya, los arrojaba al aire la descarga de un torpedo o de las verijas se les prendía el colmillo de las morenas grises, cerrando como candado.
Aquí eran terraplenes, escalinatas, acueductos, arcadas nacidas de un cercano yacer de piedras talladas que mal atacaban, ensangrentando las manos de los peones, unos cinceles siempre devueltos a las forjas porque semellaban al cabo de 10 martillazos. Asistíase en todas partes a una proliferación de tirantes y vigas, de tornapuntas y ménsulas, de levantamientos y enclavaciones. Se vivía en el polvo, el yeso, el serrín, la arena y el granzón, sin que Sofía acertara a explicarse lo que se proponía Víctor, con esas obras múltiples que siempre modificaba sobre la marcha, rompiendo con los lineamientos de planos cuyos papeles enrollados le salían por todos los bolsillos del traje. Venceré la naturaleza de esta tierra, decía. Levantaré estatuas y columnatas, trazaré caminos, abriré estanques de truchas hasta donde alcanza la vista. Sofía deploraba que Víctor gastara tantas energías en el vano intento de crear en esta selva entera, ininterrumpida hasta las fuentes del Amazonas, acaso hasta las costas del Pacífico, un ambicioso remedo de parque real cuyas estatuas y rotondas serían sorbidas por la maleza en el primer descuido, sirviendo de muletas, de cebo, a las incontables vegetaciones entregadas a la perpetua tarea de desajustar las piedras, dividir las murallas, fracturar mausoleos y aniquilar lo construido. Quería el hombre manifestar su presencia ínfima en una extensión de verdores que era de océano a océano como una imagen de la eternidad. 10 canteros de rábanos me harían más feliz, decía Sofía por molestar al edificador. Me parece estar oyendo el adivino de la aldea, respondía él, metiendo la cara en sus planos. Aquí termina el capítulo 45, el capítulo número 45 del libro que se titula El ciclo de las luces, cuyo autor es don Alejo Carpentier. Son las 4 de la tarde con 11 minutos y hoy es un lindo y lluvioso martes 27 de septiembre del 2021.